Muy buenas tardes, soy el estudiante John Javier Pineda del curso de Introducción a las Ciencias Sociales a cargo de la docente Juliet Cadena y el día de hoy estaré realizando la sustentación de la actividad número 8, Fundamentación del estudio de las sociedades. Y bueno, para dar inicio a la respuesta de nuestros interrogantes en asociación con el documento, primero quiero que tengamos claridad de qué son las epistemologías del sur. ¿Sí? Pues teniendo como base que es un enfoque crítico hacia el conocimiento. Las epistemologías del sur emergen como un marco teórico cuyo propósito principal era como buscar y cuestionar, desafiar las formas de conocimiento dominantes que han prevalecido en la historia, particularmente pues aquellas que provienen del mundo occidental, de la parte europea más precisamente. Este enfoque pues, se centra en reconocer y valorar los saberes que surgen de contextos no occidentales, ofreciendo una crítica a la hegemonía del eurocentrismo, que más adelante pues, veremos su definición y cómo ha impactado en nuestra sociedad. Entonces, veremos pues vemos cómo estas epistemologías del sur tienen sus raíces en aquellas luchas sociales y políticas de los pueblos que más que todo que han sido como históricamente marginados, sobre todo en América Latina. Este enfoque ha sido impulsado por pensadores como Boaventura de Sousa Santos, precisamente del documento, quien enfatizaba en la necesidad de descolonizar el conocimiento, por decirlo así. Precisamente pues porque esto surge en un contexto donde narrativas eurocéntricas han dominado la producción del conocimiento en general, ¿sí? Enviando como lo local a un lugar secundario. Entonces, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de las epistemologías del sur es el reconocimiento de la existencia de otras formas de conocimiento, no solamente las eurocéntricas. Este enfoque pues, sostiene que las experiencias, por ejemplo, de la parte indígena, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos, deben ser considerados y valorados igual al mismo o hasta el mismo nivel de conocimiento que viene de la parte occidental. ¿Sí? Las epistemologías del sur también cuestionan y argumentan cómo muchas teorías y prácticas científicas se desarrollaron a partir de los contextos específicos de las poblaciones en las cuales, pues digámoslo así, han sido discriminadas y pues que no han tenido como ese valor que deberían tener, teniendo en cuenta que solamente se han visto con enfoques eurocéntricos. Ahora bien, si hablamos de sus luchas, las epistemologías del sur, como lo comentaba hace un momento, su lucha más grande ha venido siendo pues con el eurocentrismo, ¿sí? El eurocentrismo es algo como un poco más sencillo de explicar, pues ese es un enfoque que sitúa precisamente como a Europa y su cultura en el centro de la historia, en el desarrollo de la humanidad, desde sus valores, sus experiencias, sus conocimientos, sus creencias y demás. ¿Sí? Entonces, en el caso de nosotros, como América Latina, más precisamente en Colombia, desde la colonización, hemos venido siendo como influido por esas diversas áreas, incluyendo pues, la economía, la política, la religión, la educación, en donde pues precisamente este eurocentrismo se ha encargado como de hacer como todas las connotaciones en cuanto a lo que somos ahora en nuestra realidad. Esas teorías, esa epistemología del sur lo que ha venido precisamente es como luchando para que no se marginen, no sean marginadas nuestras comunidades de donde provenimos, nuestras comunidades indígenas con descendencias africanas y que precisamente pues se respete, se tenga como una lucha por la justicia, por la inclusión y el respeto a esa diversidad cultural. Eh, Responderé los interrogantes pues, ofrecidos, solicitados por la actividad del día de hoy desde mi contexto laboral, haciendo énfasis en cómo la religión ha sido traída consigo pues, con el eurocentrismo, con la llegada del eurocentrismo a América Latina y cómo ha impactado en la escuela, en los colegios. Entonces iniciamos con el primer interrogante, el cual dice, bueno,
cuál de sus elementos de una tradición eurocéntrica se observan en un contexto cercano. Como les digo, mi contexto cercano vendría siendo la institución académica donde trabajo. Soy docente de grado quinto del Colegio Instituto Integrado Madre del Buen Consejo en el municipio de Florida Blanca, Santander. Precisamente un colegio muy católico, anteriormente siendo un colegio dirigido por monjas y sacerdotes, el cual pues precisamente tiene como ese enfoque en la religión más pues profunda en la religión católica, y cómo pues esto cómo impactó directamente en el currículo académico, no solo desde la creación del colegio, sino venimos hablando desde la implantación de la religión, uno como de los aspectos más importantes que trajo consigo el eurocentrismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que anteriormente, antes de la llegada del eurocentrismo, creíamos, o nuestros antepasados creían en diferentes dioses, como la luna, el sol, los árboles, el agua, piedras, animales incluso, y cómo con la llegada pues, de la colonización europea, todas estas creencias se fueron perdiendo, pues porque esta implantación del catolicismo como pues, mayor entidad religiosa, esto ha priorizado esa visión cristiana, ¿sí? Desde una mirada europea. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo pues, esto ha impactado directamente. Es como el aspecto más importante que en este momento, desde mi contexto cercano, podría analizar, y sería la parte de la religión. Y bueno, nuestro segundo interrogante hace referencia a cuáles resistencias se retoman en las comunidades cercanas. En mi comunidad cercana, mi contexto laboral, bueno, en cuestión a la religión, digamos que estas resistencias, teniendo como base las epistemologías del sur, son variadas y complejas, ¿no? Pues porque son, digamos, como las minorías, digámoslo así, muy pocos los que, digamos, hacen una crítica a la educación. De pronto, desde la crítica en cuanto a la diversidad de religiones, ¿no? Estamos hablando, pues porque al ser un colegio católico, hay muchos padres de familia que optan porque, digamos, la religión de sus hijos se vea más como otra materia normal y no como desde la espiritualidad, teniendo en cuenta que pueden ejercer cualquier otro tipo de religiones. Son muy pocos los que, digamos, ve uno como la parte, digámoslo así. Por ejemplo, en concreto hay 3 estudiantes en el grado séptimo del colegio que pertenecen a la población, a una comunidad indígena que son los Arhuaco. Ellos, digamos que tienen otro currículo, una adaptación curricular diferente en cuanto a este contexto religioso, ya que pues ellos profesan otro tipo de creencias, y no solamente eso, ellos asisten al colegio con su atuendo específico, sus creencias específicas, todo pues respetado directamente. Entonces digamos que notablemente ese sería como un llevado hacia la epistemología del sur, como la resistencia más notable que habría actualmente. Sí, hay algunos contados, 4 o 5 personas que manifiestan que sus hijos y ellos, pues estos son ateos. Por ejemplo, ahí también pertenece una comunidad romana, que son de la comunidad perdón, gitanos, que ellos también pues tienen como una adaptación curricular diferente, ya que tienen una creencia religiosa diferente, y no, sí, como que no se evalúa, no se da la misma, digamos, el mismo grado de carga académica que llevarían los otros estudiantes en cuanto al tema religioso. Entonces, pero sí digamos que uno observa en la comunidad educativa también que pues el colegio ha generado espacios, ha entendido que pues ya no puede estar como con ese enfoque, ¿sí? Enfoque desde una hegemonía eurocéntrica, digámoslo así, sino que también pues tiene que ser una construcción de una educación religiosa más justa, equitativa y representativa pues para este tipo de minorías. Entonces, en este caso, estos serían como estos ejemplos de resistencia que encuentro
desde mi contexto cercano, que sería el laboral. Y por último, el interrogante, ¿cómo pensar las epistemologías del sur en los contextos cercanos? Bueno, desde mi contexto cercano, que como vuelvo y repito, es el laboral, pues yo creería que son bastantes las posibilidades, bastantes las opciones que puedo pues pensar y aplicar desde las epistemologías del sur, ¿no? Por ejemplo, una de las principales es precisamente la adaptación curricular en este tema de la religión, y no solamente esto, sino desde diferentes enfoques en donde los estudiantes en este momento pues tienen que romper esos estereotipos de educación con la que venimos consigo desde la colonización, porque prácticamente sigue siendo lo mismo, y enfocados precisamente, pues porque la educación, si uno mira, por ejemplo, nomás desde la parte de historia y geografía, los personajes principales son europeos, los hechos principales son europeos, occidentales. Entonces esto traer consigo como más hechos, celebraciones, cosas propias, locales, los logros que hemos obtenido como país latinoamericano, y que puedan ser llevados con mayor importancia, mayor orgullo que estos tipos, digamos, de celebraciones y conquistas europeas y demás. Em, Pienso yo que desde la parte de metodología, en la implantación de metodologías más participativas, en donde se involucre este lazo de enseñanza-aprendizaje con el estudiante, sacándonos de precisamente de ese prototipo conductivista, en donde el maestro ya está en su tablero, está en su escritorio, y los estudiantes ahí en sus puestos, y ya, copiar, y el docente es el único que tiene la razón. Pienso que desde ahí podemos, desde esta epistemología del sur, es un trabajo cooperativo que se promueve con la colaboración del docente y pues el estudiante. Eh, que podría ser también, bueno, la integración, digamos, en saberes locales, que es no solamente, digamos, lo reconocido, sino lo que no conocemos de la parte indígena, afrodescendientes, que son esos grupos pues, pequeños, que todavía tenemos mucho que aprender de ellos, porque realmente esa es la base de lo que somos. Eso era lo que éramos anteriormente. Entonces, siento que sería muy importante incorporar como esto desde la epistemología del sur, para saber mucho más de ellos. Mm, Puede ser también crear en los estudiantes una educación crítica, precisamente para que ellos tengan la posibilidad de cuestionar estas narrativas hegemónicas, y, y reflexionar sobre su entorno social y político, sobre su entorno religioso, sobre su entorno cultural, para que ellos tengan la posibilidad como de buscar la verdad, de buscar la historia, desde la historia, lo que realmente somos, fuimos, ¿sí? Crear una mentalidad crítica frente a temas como la justicia social, la identidad, la diversidad, el medio ambiente, y no con solamente pues este eurocentrismo que tenemos ya como ensamblado, entrañado, pues precisamente porque es lo que nos han enseñado, es lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, esta es mi reflexión. Eh, Muchas gracias.